Muy buenos días, educadores y educadoras del Centro Educativo Fuenllana. Es un placer mío de estar aquí con ustedes, aunque a distancia, a compartir unas palabras de agradecimiento y felicitaciones por haber ganado el premio organizado por DOCE. Hoy me gustaría destacar tres cosas sobre su trayectoria en la evaluación de uso de datos de PISA para centros educativos. Primero, el hecho que ustedes han tomado la prueba dos veces, la primera vez en 2015 y después en 2019-2020, eso significa que ustedes han asumido el reto tecnológico de la transición de entrega en papel y lápiz a entrega digital de nuestra prueba. Muchas gracias por asumir ese reto, que entiendo bien que todo el cambio es difícil. Muchas gracias por eso. Y segundo, es que ustedes continúan el uso de datos de PISA para centros educativos, cuáles son los datos, ustedes saben muy bien que son datos internacionalmente comparables. Me está impresionando mucho que ustedes continúen a trabajar con ese dato y identificaron áreas de mejora en el rendimiento académico y también en el ambiente de aprendizaje. Y deseo ustedes no solamente han trabajado en los datos y implementado prácticas de mejora, y también ha tomado ese esfuerzo de comunicar los resultados de toda la comunidad educativa y continuar a reflexionar para cómo mejora el rendimiento académico y ambiente de aprendizaje con su comunidad educativa. Y eso me gustaría destacar de nuevo, son exactamente los valores de misión de PISA para el centro educativo, cuál es que el uso de datos internacionalmente comparables para mejorar el bienestar y aprendizaje de nuestros alumnos. Y también queremos construir una comunidad educativa internacional en base de los datos de PISA for Schools. Y eso es que queremos apoyar a nuestros alumnos, maestros, a continuar a desarrollar su práctica. Y no solamente eso, y también queremos ofrecer un espacio para que ellos puedan compartir sus prácticas, no solamente con las escuelas españolas y también con la comunidad internacional. Para finalizar mis palabras, quiero en el futuro continuar a contar a su apoyo en promover la importancia de uso de datos para mejora y también a continuar a participar en nuestra comunidad educativa internacional de PISA para centros educativos. Muchísimas gracias de nuevo para su participación en el premio y felicitaciones. Que tengan un muy buen día.